yo veía que cuando tú te tirabas de cabeza, o sea, era un retazo por el piso, te tirabas de cabeza. Yo no veía el momento en que tú pasabas la pelota, te lo juro, y lo he puesto ahora en cámara lenta. Esos videos que yo he subido tuyo, Sí, que por cierto, por tu cumpleaños, felicidades, ¿no? 70 cumpleaños ya tenemos. gracias. Por ejemplo, ese juego del 86 contra Industrial, el juego final, usted se gastó un juegazo. Usted ahí, lo que pasó de hit por ahí era porque era hit, era imposible de coger. No, ya yo estaba ya terminando, ya yo estaba terminando. Ya. Terminando, ese día acabaste. Alfonso, ahí rápido, Fernan, ahí rápido, una pausa. Sí, Él le quería demostrar ahí que estaba entero todavía. claro que sí. Sí, mira, Él era el mira, tipo todavía, ya, ¿no? mira, ya estaba ya en los últimos años, pero ¿qué Sí. pasa? La gente en el latino siempre, bueno, gritando, entonces me decía, bueno, ¿qué hora empezaron antes del juego? Ese día, antes del juego, empezó a llover y hubo una pausa. Sí. Y entonces, cuando yo estaba por ahí alrededor, la gente, oye, ya, tienes que entregarle el guante a Padilla, que esto o lo otro. Y le dije, no, Ajá. tranquilo, yo se lo voy a entregar, porque la lógica de la vida te dice eso, que ya yo llevo casi 12 años en equipo Cuba y tienen que venir otros, pero ya me tenían tan jodido que yo salí para afuera en un momento, antes de empezar el juego, y le dije, unos cuantos que había arriba de le dije, mira, ¿quieren que le diga una cosa? Le voy a decir esto de verdad, yo me voy a retirar ya, si no este año, el lot, vamos a ver. Pero les voy a decir a ustedes una cosa, les voy a hacer una apuesta a ustedes y a ver si ustedes la aceptan. Hoy, la que pase por aquí está muerta. Les voy a pagar a ustedes la que pase entre esas dos bases. Hoy no va a pasar nada por aquí. Y les voy a demostrar a ustedes que todavía a mí me queda algo. Y así Alfonso, mismo fue. Acabaste. Los dos metieron recital ese día. Sí. Sí. Pero Tú Alfonso y más. Padilla, los dos metieron recital. Pero Alfonso más. No, que el día yo me Alfonso hizo tiré, como mira, 6 jugadas. tú Como sabes 6 jugadas hizo cuánto. Alfonso. Yo me tiré 6 aquel jugadas. día 6 veces. Hey, 6 veces me tiré, 3 de cabeza. Ah, viste. 6 veces. 6 veces me tiré de cabeza. Ve, Marquete y me dijo, bueno, niño, pero ya esto lo tuyo ¿Qué es te da increíble. palmadita? Inclusive cuando yo terminé el juego, eso a mí se me acuerda y se me salieron las lágrimas. Que íbamos por el pasillo, que perdimos por el jorrón ese Marquete y ellos me estaban esperando afuera, los industriales casi tú. Y todos me dieron la mano y me dijeron, veterano, es increíble lo que ha hecho usted. Le dije, no, tranquilo, ustedes se merecían el truco. Pero Y yo luego todavía te veía berreado. Yo me acuerdo que cada vez que un rol y eso, tú dabas duro en la base, hacías así, o en primera No, cuando y una- diste hit, o el doble, que te caíste. el doble cuando se cayó, sí, el doble. Y cuando te No, robaste la base después, tú te veías berreado. Fue el año ese grande que batiste mucho. Hizo un solo error en toda la temporada, igual. un solo error en toda la temporada. un solo error en toda la temporada con los terrenos. Bueno, yo hacía por temporada, ya te puedes imaginar. Si tú buscas la estadística, yo nunca hice más de 4 o 5 errores, jamás, por temporada. Y eran terrenos que había que jugarse. Porque la gente te dice, mira, tú le hiciste una entrevista, yo no sé si fuiste tú que lo veías, pero Luis Rodríguez, Ajá. ¿eh? Sí. Que le dijiste de todo estrella, que esto con lo otro. Y tú le dijiste, no, yo te estaba oyendo, tú le dijiste, oye, cuando tú llegas a segunda base que él dice, no, Flor y Pacheco, y tú le dices, bueno, está bien que esto con otro, ¿y por qué Padilla no? Tú le dices así. Y entonces él te dice, bueno, ahí él te explicó que te dice, para gusto se hicieron los colores, ¿no? Creo que fue así. Y tú le dices, no, ¿por qué Padilla? Entonces, yo estaba oyendo la entrevista. Y entonces Pedro Luis dice, no, pero Flora lo hacía todo. Y además era un tremendo bateador. Y Padilla la ventaja que tenía que era de La Habana. Y tú eres de La Habana, ¿no? Y jugaba con Industrial. Pero es que a veces la comparación, a mí no me gusta la comparación. ¿Tú sabes por qué? Porque en los momentos que yo jugué era más duro el béisbol al que cogió Padilla. ¿Tú me entiendes? Era mucho más duro y tú lo sabes y lo que han visto por otra. Yo era un niño, pero lo sabes. Era un momento duro. Por ejemplo, nosotros bateamos, la mayoría fue con madera también y con bate, con luces que no eran de mercurio, eran luces incandescentes. Que cuando caía una llovizna empezaba a explotarse los bombillos. Y te estoy hablando de cada equipo tenía más de 6 pitches que tiraban más de 90 millas. No tenían velocino, pero cada equipo tenía más de 6 pitches. Y entonces a eso tú le sumas que había que dormir en los albergues. Una subserie de 3 juegos con 3 baños para casi 40 personas. Había que dormir en los albergues, yo me metí toda esa época. Había que dormir en los albergues, había que viajar a Cuba entera y en Escoda. Había que llevar las cochas, las almohadas, todo, en Escoda. Había veces que cuando llevábamos ya los 2 primeros días en los albergues había que salir a hacer las necesidades fisiológicas afuera.
en matorrales, lo que fuera. Todo eso yo lo viví. Y yo te digo, tío, honestamente, no me arrepiento de eso porque fue lo que me tocó. Y eso a mí me curtió mucho, como atleta y como persona que tú. Y te estoy poniendo ejemplo, yo tuve hasta en la zafra 10 millones con 16 años nada más, acabadito de llegar de un mundial juvenil. 6 meses en una zafra cortando caña quemada. Todo eso había que hacer. Entonces, era distinto por completo. Entonces, cuando tú te pones, uno no debe hablar de uno mismo, pero bueno, él cogió los momentos más fáciles, le tocó esa época. Pero cuando tú te puedes analizar, tú dices, bueno, pero Padilla nada más jugó con Industrial. Porque Padilla nunca jugó en el equipo Cuba, jugó nada más que en los Panamericanos de Winnipeg, que yo era el director. Que pasé a jugar para el Centerfield. Porque yo dije, Yoval fue el Centerfield aquí con el brazalete que tiene Juan Batoy. Nosotros no teníamos Centerfield, nosotros teníamos a Vidó, que era nuevo. Y no teníamos esa confianza en él. Y pasé a jugar para. Y yo me metí 10 años, casi 11 años, jugando regular en el equipo Cuba. Y tengo historia de champion bate de todo. Entonces, cuando tú te puedes analizar, lo que pasa es que es así. La gente los números y mucha televisión también. No, es lo último que llega, es lo que se es lo queda. último que Pero llega. Cuando tú te puedes analizar por época, no era fácil. No, si ahora vamos a hablar de segundas bases. Félix Isasi. Caracterízanos a Félix Isasi, por ejemplo. Porque mal se dice que lo sentaste, pero realmente fuiste quien lo reemplazaste como titular en el equipo cubano. No, cuando yo lo reemplacé en el Panamericano del 75, estaba en plenitud de forma. Lo que ese año ya yo había, ese año yo tenía 20 años. Yo había ya quedé champion bate en esa selectiva. Entonces, bueno, Sergio determinó darme la oportunidad, ¿no? Y Isasi era uno de los mejores peloteros que había en esa época. Pelotero tenía todas las herramientas. El problema de Isasi en el pivoteo que tenía. Isasi nada más hacía el doble play por encima del brazo. Él no sabía tirar por el lado ni por abajo. Entonces, cuando le daban la bola de la cintura para abajo, no hacía doble play. Nada más hacía doble play de la cintura para arriba, porque él nunca logró tirar por abajo el brazo. Inclusive, ni en los lances normalmente tiraba por al lado, ni por arriba, ni por abajo el brazo. Ese era un problema que tenía. Por lo demás, era buen bateador. Un tipo muy habilidoso, inteligente también. Características de la segunda base. Esas son generalmente posiciones que la gente domina en casi todo el juego. Rey Vicente Anglada y la gran polémica que yo creo que ha sido lo más grande, si no la más grande, una más grande que ha habido en el béisbol cubano. Bueno, peleado por la prensa, pero todo el pueblo de Cuba se dividían en pro Anglada o pro Ucchiola. Pero háblame de Anglada como segunda base y también de esa rivalidad. Hay historias que Anglada, Anglada, primeramente, tremenda persona, muy amigo mío y buen pelotero desde todos los puntos de vista, con todas las herramientas. Era un poco débil al bate, pero era buen pelotero desde todos los puntos de vista. Y sobre todo, bueno, tenía una ventaja grande que era de Industrial. ¿Me entiendes? Salía por la televisión todos los días, se veía más todo lo que hacía. Alfonso, eso era, como segunda base, ¿qué características tenía él a diferencia tuya o eso? Bueno, Anglada, él tenía su forma de jugar y yo se la respeto, él era espectacular. Por ejemplo, yo decía, por ejemplo, un rolly que yo lo hacía de frente fácil, él se tiraba de cabeza, un ejemplo, o se ponía de lado. Porque, vaya, son características que tiene la gente que juegan a su pelotero forma. Pelotero show. Sí, y entonces, esa era una característica, pero era buen pelotero, era rápido. Pero cuando tú te puedes analizar, tú dices, bueno, es rápido. Pero cuando robaba las bases, ¿cuándo las robas? Si tú robas base con 4 arriba, te roba tercera con 3 arriba, eso no es robo de base. Robar la base es, por ejemplo, cuando tú sabes que el juego está 2-1, el juego está 1-0, casi hay que robar y el pitcher te está cuidando. Lo que yo te digo a ti, por ejemplo, Víctor Mesa, con el mayor respeto, Enrique Díaz implantaron récord de base robada, pero lo mismo se robaba una base con 5 arriba que con 8 bajo perdiendo. Yo eso no lo pongo como base robada. Yo pongo base robada lo que tú te robas de verdad dentro del juego, cuando hace falta. Lo que te roba así, no le pongo interés a eso. Entonces tú te puedes analizar, cuando tú ves la estadística, ahora actualmente que hay mucha modernidad en eso, tú te puedes analizar y analizas el rendimiento de verdad de un pelotero, tú ves todas esas cosas. ¿Tú me entiendes? Tú lo ves todo en las estadísticas. Cuando un pelotero batea a la hora del club, cuando un pelotero se roba una base cuando hace falta, todas esas cosas. Y entonces hablaban, Anglada era tremendo pelotero, pero te digo,
Él tuvo la ventaja esa también, que él jugaba con Industrial y la mayoría de los juegos lo daban por televisión. Entonces ahí, lógicamente, tú tienes más auge con la afición, muchas cosas, ¿no? ¿Me entiendes? Y él entró un poquito más tarde que yo a la Sí. Nacional. Cuando él entró, ya yo estaba en el equipo Cuba. Entonces, El primer año de él, tú empezaste en el equipo Cuba por primera vez. yo empecé en el equipo Cuba en el 73, en el Mundial de La Habana. Y fue su primera serie nacional, la de él, la Su 78. primera serie, ya yo tenía en el equipo Cuba. Entonces, la gente te dice, no, Cangrá, le dice, no, pero es que él tiene que esperar y ver los toros de la barrera, porque para quitarme a mí ahora no es fácil. Ya yo llegué Estaba también aquí. Isasi todavía, estaba Isasi todavía. Sí, avisar si también no podía entrar, entonces la gente la va, tú sabes cómo es, ¿no? Porque San le dijo, hey, mira, yo no estoy discutiendo con Anglada, ya yo soy regular prácticamente. Así que Anglada si va a discutir ahora es con Isasi, quitarle el guante a Isasi él también, o buscarse un puesto de utilista. La posición mía sí yo no la voy a dejar. Tiene que ser que yo me parte un pie. Para quitarme a mí hay que hacer más que yo. Lo decía así para adentro. ¿A cuántos equipos Cuba fueron juntos? Nosotros ¿A cuántos fuimos equipos Cuba fueron juntos? No fuimos muchas veces, fuimos a Japón, fuimos yo creo que a Colombia, varios equipos, no tanto, porque él después fuimos a una serie de jugar con los profesionales de Venezuela, una vez fue ahí también. Fueron 5 veces. Y que por cierto, esa serie me pusieron 5 a mí años. me pusieron de emergente por él, yo tenía 39,5 de fiebre, y me pusieron de emergente por él contra los profesionales de Venezuela, que yo di el triple, que ganamos juegos ese ahí. Yo tenía 39 de fiebre. Y me puso Servio por ahí. Yo pasé por el lado y le dije, mira, ¿tú quieres que te diga? Si Servio me hace eso a mí, yo lo mando para la pinga Servio y a todo el equipo. Me dijo, coño, niño, pero niño, coño, yo no puedo hacer eso. Tú eres el uno y yo soy el dos. ¿Qué voy a hacerle? Coño, pero eso no se hace. Y ahí, ya soy menos por mí. Ahí estaba, en el banco estaba Gabey, había unos cuantos peloteros, podía haber sacado también, y no a mí, ni menos por ti. Pero bueno, tú sabes cómo son las cosas. Y ahí te Cosa que sucede, y siguiendo, Anglada tenía todos los atributos, pero bueno, con sus características, era un buen pelotero en todos los. ¿Daba jonrones? No daba jonrones, dicen, no daba jonrones. No, muy poco, es rareza. Yo la tenía más fuerza, Pati. Es lo que tenía. Era un bateador más consistente. La mayoría de los Alfonso, toque bola y toque bola, él tocaba mucho la bola.